Señor, porque hemos llegado a mitad de año de tu mano, de tu gracia. Nos ha pasado el tiempo muy rápido, pero esto nos indica que tu segunda venida está pronta, que tú quieres ya reunirte con los tuyos y que la iglesia hoy día más que nunca debe estar teniendo los ojos puestos en ti, para no estar afanado, preocupado y pendiente de cosas que son pasajeras y temporales en este mundo, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor, a volver su mirada a ti, a que tenga su confianza y su paz puesta en tu palabra, en tus promesas, Señor. Ayúdanos hoy día, Padre, a amarte más, a adorarte y sobre todo a conocerte, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Vamos a continuar con esta serie que está buena, está práctica, está directa, muy útil. Comenzamos la semana pasada y lleva como por nombre el peligro de decidir con el corazón. Hoy vamos a ver esta segunda parte y ya vamos a mirar las diferentes áreas de nuestra vida donde más tomamos decisiones, donde más tenemos que tomar rutas. Y esta es un área, bueno, que básicamente es una de las que más las personas buscan. Vamos a Lucas 16, versículo 10, leo la NTV. Vamos a ver el principio bíblico acá que establece mi Señor en esta parábola. Dice Lucas 16, versículo 10, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Me gusta como dice esta versión. La Biblia dice, pues el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Aquí la palabra griega es la palabra pistos, significa confiable, es decir, alguien que es digno de confianza y alguien que es constante también. Algo muy importante acá, digno de confianza y alguien que es constante. Esto es muy importante porque en el ámbito financiero, que este es el primer punto, fíjese que se resalta la fidelidad, es decir, alguien que es confiable, alguien que es constante. Y esto es algo muy importante porque para nosotros los latinoamericanos, para nadie es un secreto. A veces yo me pongo a ver programas norteamericanos. Hubo uno que sacaron hace tiempo, pero no me acuerdo el nombre. Era básicamente de cómo demostrarle a las personas que pueden surgir en la vida con poco capital de dinero. Pero obviamente todo dentro de Estados Unidos. Entonces agarraron a una persona y le entregaron $100 semanales nada más, y con esos $100 tenía que surgir económicamente hablando. Yo sí decía, ok, el concepto está bueno, pero no es lo mismo surgir desde cero o con un capital muy reducido en Estados Unidos que hacerlo en Latinoamérica. El contexto de país, de economías, de situaciones son muy distintas. Mucho más fácil, y ahí lo vi en el programa, surgir con $400 al mes en Estados Unidos que en Latinoamérica. Se nota la diferencia. Pero lo que quiero resaltar acá, que es lo que resalta al principio y poniendo este ejemplo, es que la persona en ese programa fue constante. Muchas veces nosotros no somos constantes en las cosas que nos planificamos en la vida. ¿Cuántas cosas, cuántos proyectos, cuántas ideas han sido abortadas por falta de constancia en nuestra vida? Pregunto yo. Y más tomando en cuenta el contexto latinoamericano, y vuelvo y le repito, porque para nadie es un secreto que acá en Latinoamérica muchas veces es más difícil lograr cosas en la vida, y más en el ámbito financiero que en otros lugares del mundo. Pero una de las razones, y esto afecta a los cristianos, es la falta de constancia, de consistencia. Muchos tiran la toalla al primer gran obstáculo que les toca afrontar. Recordemos a Josué. A Josué Dios le dice, tú eres el que vas a estar ahora al frente del pueblo de Israel. Ya Moisés, ya está bien, lo lloraste, estás de luto, ya, pero no vuelve. O sea, yo cuento contigo, así que esfuérzate y sé valiente. Josué número 1. Pero si usted ha leído todo el libro de Josué, a él no le tocó fácil. Porque a él le tocó nada más y nada menos que introducir al pueblo a la tierra prometida que Dios le dio. Pero hay un gran detalle.
Si usted ha leído con detenimiento y se ha puesto a meditar en la vida de Josué, usted se va a dar cuenta de algo. La tierra estaba llena de ¿qué? De gigantes. Recuerda el reporte que le trajeron a Moisés. Inclusive de los 12, 10, lo voy a decir muy criollo, lo voy a decir muy venezolano, vinieron chorreados. Porque dijeron, no, es que allá vive una gente, unos gigantes que viven como 20 metros. Esa gente nos va a poner como la boca. No, Moisés sí está bien, Dios no le da tierra, pero ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. O sea, ellos creían que la tierra estaba lista con las casas, con las fincas, con los animales, con welcome, bienvenido. Aquí está la tierra prometida. No, así no funcionan las cosas. Ellos tuvieron un golpe de realidad, pero solo 2 tuvieron una actitud totalmente diferente. Y uno de ellos fue precisamente Josué, que fue enviado dentro de los 12 espías. No es casualidad entonces que Dios lo haya escogido por algo. Pero él pasó el resto de su vida luchando contra estos obstáculos. ¿Y cuál fue el objetivo? Conquistar la tierra prometida. Yo pregunto, ¿conquistaron la tierra prometida? Sí, la conquistaron. Luego que la conquistaron, Dios les dijo, ahora te toca repartirlas de una forma sabia a cada tribu. Pero él duró tiempo venciendo obstáculo tras obstáculo. ¿Qué fue eso? Fue una persona confiable porque fue una persona constante en la vida. Entonces, para tomar decisiones, yo tengo que tener una actitud confiable. Es decir, esto, para Dios, una persona que es confiable también es una persona que es constante. A ti de nada te vale que Dios te diga, si yo te voy a bendecir, yo te voy a abrir la puerta, yo te voy a dar, y tú al primer obstáculo ya tiras la toalla. No, eso no es de Dios. Yo como que me voy a poner a hacer otra cosa. ¿Usted se imagina que José hubiese tomado esa actitud? La historia hubiese sido otra. Pero José fue claro, Dios nos dio esta tierra, Dios está con nosotros, Dios nos está respaldando, pero el hecho de que Dios te respalde no quiere decir que tú no tengas que hacer tu parte. ¿Y cuál fue la parte que le tocó a Josué y a Caleb y a todo el resto? Guerra contra los filisteos, guerra contra los anaseos, guerra contra toda esa gente que debió ser expulsado de ese lugar. O debían ser expulsados por la buena, es decir, que se fueran con vida o muertos en guerra. Ese fue el gran detalle. Es decir, Josué tuvo que ser ¿qué? Constante. Constante. Esto derrumba el mito evangélico. Bueno, si esto es de Dios, esto va a ser fácil. ¿Quién dijo usted que muchas veces las cosas de Dios son fáciles? Yo no sé de dónde los evangélicos deberán sacar misa por misa, la verdad. Yo no sé de dónde. No, es que todo está fácil, todo es perfecto. Yo pregunto, ¿la tierra prometida no era el plan perfecto de Dios para el pueblo de Israel? Sí. Entonces, ¿por qué queremos tachar de perfección lo que es igual a fácil? No fue fácil. Para nada. Y le estoy diciendo que Josué, según cuando llegó a la tierra prometida, que empezó ese proceso, tenía alrededor de 40 a 45 años. Y según lo que vemos en la historia y según los cálculos más exactos, duró 40 años más, entre 30 a 40 años más, para lograr dominar todo el territorio y conquistarlo. Es decir, duró todo el resto de su vida ¿qué? Combatiendo para ver la promesa de Dios en su vida. Pero los cristianos hoy día, a la primera, ya quieren tirar la toalla. Entonces, Dios no bendice inconsistencias financieras disfrazadas de fe. Tenemos que ser ordenados, planificados, tenemos que ser constantes, y allí usted va a ver la mano de Dios. Si usted no es así, no le pida a Dios que bendiga algo, porque Dios no bendice algo que no cumple con estas características. Decídase a ser constante. Si usted va a tomar una decisión y ya tomó la decisión y usted ya se montó en eso, dele para adelante. Oye, pastor, porque usted no sabe que ahora lo que se me ha levantado, ahora lo que tengo que hacer esto, que lo otro, hágalo. Pastor, porque esto me está llevando mucho tiempo. ¿Cuál es el problema? Es normal que te lleve tiempo. Cuando usted ha visto los grandes proyectos que usted ve por las redes sociales, cuando no le ve los testimonios de que fulano, lo otro, y ahora mire, no, pastor, es que ya yo soy una persona muy mayor, que ya yo tengo cierta edad, que esto, que lo otro. ¿Y qué tiene que ver la edad en estas cosas? Yo pregunto. Así que en el ámbito financiero hay que ser constantes, hay que ser planificados, hay que ser confiables. Esto es muy importante.
Aquí lo dice así, ¿no? Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las cosas grandes. Josué fue fiel en las cosas pequeñas. Estaba como ayudante de Moisés, pero fue constante y fue valiente. Entonces, en el ámbito financiero debemos preguntarnos algo, hacernos unas preguntas. ¿Esto honra a Dios o alimenta más miedo? Otra pregunta, ¿estoy siendo un buen administrador o estoy siendo muy impulsivo? Punto 3, o mejor dicho, pregunta número 3, ¿estoy entrando en esclavitud? Y aquí entiéndase esto como una deuda innecesaria, porque yo entiendo que muchas veces en el ámbito financiero el tema de los préstamos, de los créditos juega un rol fundamental, pero viene la pregunta, ¿es necesaria esa deuda en tu vida? Y otra pregunta que usted se puede hacer, ¿estoy dando según los principios bíblicos? ¿Estoy siendo generoso? Y aquí es donde se pone a prueba este pasaje, que si soy fiel en lo poco. O sea, la generosidad de la persona no se ve cuando ya tiene abundancia, la generosidad de la persona se ve cuando precisamente no está en abundancia. Si usted es generoso, y cuando digo generoso no me estoy refiriendo simplemente al hecho de dar dinero en sus diezmos, ofrendas, X, yo no me estoy refiriendo solamente a eso, porque hay personas que no tienen el recurso económico todavía, sino lo más mínimo posible en su vida, pero son generosos con su tiempo al servicio de la obra, son generosos con los talentos que tienen al servicio de la obra, son generosos con la atención que pueden prestar, con su presencia en algún momento cuando se les requiere en la obra. Eso es ser generoso. No me estoy refiriendo solamente al ámbito económico, de dinero. Entonces, escudarnos detrás de Dios proveerá, usando la frase, que no es mentira, es una verdad, como excusa para ser irresponsable con las finanzas. Bueno, Dios proveerá, yo voy a gastar esto y Dios proveerá. Eso no es ser confiable. Eso no es ser un buen administrador. Este es otro que precisamente, mire, mi hermano menor básicamente cumplió la mayoría de edad hace poco. Y gracias a Dios, a pesar de no tener experiencia en nada, porque prácticamente es recién mayor de edad, no tiene un título ni mucho menos, pero a pesar de eso, en su misericordia, ya encontró un trabajo, gracias a Dios. Pero ahora que ya ha cobrado su primer sueldo, el corazón empieza a presionar. Y cuando usted se está comenzando en el ámbito laboral y usted empieza a ganar dinero, entra el corazón y saca del baúl todos los deseos frustrados que uno ha tenido hasta ese punto en la vida. No me puedo comprar esto, no me puedo comprar lo otro, ya no puedo tener esto, ya no puedo venir para acá, ya no puedo ir para allá, ya no puedo comer aquí, puedo comer allá. Ese es el corazón de uno cuando uno está comenzando en el ámbito laboral. Porque cuando ve dinero en la mano, el corazón se pone intenso. Y yo, pues, intentando ayudarlo un poco, le he tenido que ir explicando y enseñándole algo muy importante en la vida. Una cosa es diferenciar, es importante diferenciar entre lo que es un deseo y lo que es una necesidad. Creo que todos pasamos por allí, de poder tener un orden de ¿qué? De prioridades. Que si bien es cierto, uno se puede dar un gusto, un lujo, complacer un deseo que hemos tenido durante mucho tiempo, pero no podemos pasar toda la vida complaciendo los deseos de nuestro corazón. ¿Y por qué? Porque si no vamos a caer en la compra por emoción, vamos a ser impulsivos para gastar. Y eso nos convierte en malos administradores, no nos hace personas confiables. ¿Por qué? Porque si lo poquito de un sueldo nos volvemos locos complaciendo a nuestro corazón, imagínense si tuviéramos entonces mucho más. Este es este principio. Si no somos fieles con las cosas pequeñas, no vamos a ser fieles con las cosas grandes. Forma parte de la madurez en nuestra vida, forma parte de nuestro crecimiento, forma parte de cómo tomar buenas decisiones en el ámbito financiero. ¿Por qué? Porque si no logramos identificar esto, no vamos a controlar el impulso y no vamos a controlar nuestro corazón. Al revés, nuestro corazón nos controla a nosotros. Y no es lo que Dios quiere. Vamos a ser impulsivos. Entonces, otro error común que debemos evitar para tomar buenas decisiones y no dejarnos gobernar por el corazón es que no podemos vivir por encima de lo que Dios nos ha dado. Es decir, hay un dicho muy venezolano, mi abuela lo usaba también, a ver si lo mencionaba. Decía que
no nos podemos arropar más allá de donde nos llega la cobija. Eso es un dicho, es una gran verdad, y es vivir por encima de lo que puedes vivir. Eso a mucha gente le pasa, sobre todo en estos tiempos de redes sociales, porque quieren aparentar un estilo de vida que muchas veces quieren o desean, pero no han logrado, pero a través de las redes lo aparentan. Y eso que hace que la gente viva endeudada, que la gente no tenga muchas veces ni siquiera para pagar el alquiler, pero quieren aparentar un estilo de vida. Dios no desea eso para nosotros, porque Dios no vive de fantasía, de ficción. Eso no es una realidad de un siervo, eso es lo que nos dice que estamos siendo gobernados por nuestro corazón y no estamos gobernando en nuestro corazón. Eso es muy común hoy día, parece mentira. Y estos son errores que tenemos que evitar. No podemos caer en estas circunstancias espirituales. Entonces, en el ámbito financiero, creo que para ser personas confiables, dignas de confianza, como lo dice el texto, ser personas constantes, tenemos que practicar estos principios, tenemos que evitar estos errores. Y no es fácil, nadie ha dicho que ha sido fácil. Mire, es tremendo porque cuando uno vive en sistemas de mucha opresión, donde se nos restringen las circunstancias y uno vive cohibido, cuando sales de ese sistema y llegas a otro donde hay libertades, donde hay estabilidad, ahí es donde se prueba el carácter de la persona. Es increíble cómo, yo soy en el 2016, y es increíble cómo cuando yo salí estaba el tema de la escasez en Venezuela bastante fuerte, y cuando yo llego aquí a mí me sorprendió totalmente la abundancia, la libertad, todo lo que había. Y de verdad mi corazón me gritaba, ahora cómprate esto, ahora cómprate lo otro, y mira el mercado, y mira todo esto, y mira lo otro. Y yo me sentía como el Chavo del 8 cuando lo llevaban a otro de paseo, que me sentía como ganas de volverme loco, pero yo tenía que, no puedo volverme loco. Sí, por misericordia ahora estoy acá, pero esto no es licencia para volverme loco con las finanzas, ni mucho menos. Y mucho menos cuando estás recién llegando, que tampoco es que uno llega con una tarjeta llena de dólares que nunca se acaba, ni mucho menos. Ahí es donde Dios nos prueba. Pero también vi el caso de otros que sí salieron con bastante, cuestiones de semanas ya no tenían nada. Tremendo. ¿Por qué? Porque apenas el corazón empezó a tomar control y ellos no controlaron a su corazón. Esto es tremendo. Esto ocurre mucho en el ámbito financiero. Otro ejemplo que tenemos aquí en esto, muy bueno en este principio de ser fiel con lo poco, lo vemos en José, cuando fue ya gobernador de Egipto, en Génesis 41, a través de una profecía que él interpretó, del sueño profético del rey, que le explicó lo de las 7 vacas, la vaca gorda, las vacas flacas. Él le dijo, bueno, vienen 7 años de abundancia para luego pasar a 7 años de escasez. Y con la sabiduría que Dios le dio, no se volvió loco. Él tuvo una estrategia tremenda para administrar los recursos en el tiempo que esos recursos iban a ser abundantes, para luego esos recursos le sirvieran al tiempo de escasez que iba a venir. Eso es ser fiel, eso es ser constante, porque él fue constante durante 7 años y también fue constante durante los otros 7 años. No se volvió loco cuando tenía abundancia, ni tampoco se volvió loco en los años de escasez, porque pudo haber dicho, no importa, pero es que todavía tengo bastante, voy a comer un poquito más de esto. No, él fue constante. Y eso lo hizo ser ¿qué? Confiable, tanto para Dios como para el faraón, que fue el que lo puso y el que lo respaldó. Y se vio el resultado. Si usted ha leído la historia de José completa, usted sabe cómo comenzó ese gobierno de José en Egipto y sabe cómo terminó. Entonces, la espiritualidad real incluye planificación y organización. Los cristianos, en su mayoría, al menos que hayan pasado por una universidad en ámbitos de economía o administración, contabilidad, por lo general son nada planificados, no son organizados con la finanza, e inclusive aunque tengan negocios y empresas, son desorganizados, no se planifican. Creen, no, y es que yo solamente le oro a Dios y hablo en lengua todo el día y ya. Como que creen que los ángeles le van a venir a organizar la finanza, le van a venir a organizar cómo tiene que manejar las entradas y las salidas. Eso no funciona así, amado. José era un hombre espiritual, tenía el temor de Dios, era un hombre que tenía comunión con el único Dios verdadero. Dios le dio la sabiduría para planificar y organizarse.
Entonces, ser espiritual no tiene nada que ver con no ser planificado, con no ser constante. Eso es fundamental. Esto es importante. O sea, es destruir estos mitos que a veces están alrededor de lo que es una verdadera espiritualidad. De ser fiel en lo poco, como lo dice acá. José fue fiel en lo poco. Porque si usted compara la cárcel donde estuvo, que Dios puso gracia para que la administrase, la casa de Potifar, que era donde estaba originalmente, no se compara con administrar todo un país como fue Egipto. Eso es minúsculo, eso es algo pequeño en relación al país completo. Pero él fue fiel allí, fue fiel allí. Ok, vamos ahora a pasar al otro ámbito que también es uno de los que más dolores de cabeza da muchas veces a los pastores. Porque esto es un tema que muchas veces rompe relaciones donde hay armonía entre ovejas y pastores, donde muchas veces las ovejas se cambian de iglesia. Vamos a las relaciones amorosas. Parece mentira, pero esta es una donde la tienen más fácil y es donde más se complica la existencia. Y el principio es uno solo. Vamos a 2 Corintios 6:14. Capaz que hasta usted hasta se lo sabe de memoria, pero igual lo vamos a ver. 2 Corintios 6, versículo 14. Dice acá la NTV: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? O como lo dice la Reina Valera: no os unáis en yugo desigual. Aquí la NTV dice asociarse íntimamente. Aquí la palabra griega que se usa para yugo, que es la que traduce la Reina Valera, es la palabra griega zugos, y es un instrumento que une a dos para caminar juntos. No es solo un matrimonio, o sea, simplemente una unión carnal, matrimonial, sino es una misma dirección compartida, y este es el punto. Este es el punto, es una misma dirección. El yugo se supone que es ese instrumento de madera que une, en la antigüedad, une a un buey más veterano, más mayor, con otro más joven, para que aprenda que la dirección hacia la que tienen que ir, hacia la que tienen que caminar, hacia la que tienen que empujar. Ese era el propósito del yugo. Era unirlos en fuerza para que aprendiesen a trabajar bajo una sola y misma dirección que les marcaba el campesino. Ese era el propósito del yugo. Por eso la Reina Valera está bien traducido, yugo, porque se trata de dirección compartida. Por eso es difícil cuando un creyente se une en matrimonio con otro que no es creyente. ¿Por qué? Porque cada ser humano tiene un sistema de creencias que definen la dirección de su vida, en cómo la van a llevar y hasta dónde la quieren llevar. Este es el punto. Por eso es que el cristiano tiene una cosmovisión y el que no es cristiano tiene otra cosmovisión. Entonces no se puede unir porque eso va a traer conflictividad. ¿Por qué? Porque este quiere ir hacia un destino de una forma y el otro quiere ir hacia otro destino de otra forma. Y por eso el choque. Ese es el punto. Ese es el punto de la importancia, que tienen direcciones distintas. Y por eso aquí lo dice la NTV: no se asocian íntimamente. Entonces, aparte de que ya el término, yo hablaba con una persona, con una hermana, tiene varios hijos y la menor está ya en este proceso de estar hablando de una relación seria que muy posiblemente, lo más seguro va a ser así, termine en matrimonio. Y estamos conversando porque, bueno, ha tenido también malas experiencias con otro de sus hijos. Y yo le decía, porque también es cristiana esta hermana, yo le decía: recordemos lo que dice la Escritura. La Escritura, el único mandamiento y el único requisito que pone, donde no hay negociación, no hay opción, no hay como que una letra chiquita al final. No, es muy claro y muy directo: es no se junte con yugo desigual. Lo demás es una cuestión de gustos, de formas y de colores. Yo tengo una forma muy práctica de decirlo: cada oveja busca su pareja. Pero yo
no veo a oveja buscando chivo, yo no veo a una oveja buscando un lobo, yo no veo a una oveja buscando cocodrilo, yo veo una oveja buscando a otra oveja. Es el mismo principio. Entonces, estos cristianos o cristianas que no, es que yo lo voy a convertir, es que esto que lo otro, no, simplemente están en una rebelión abierta a la palabra, porque este es un tema donde está directo, donde no hay ni siquiera que invertir oración. La gente no tiene por qué orar por eso, la gente lo que tiene que leer es las escrituras. Ah, es cristiano, perfecto, entonces vamos bien y es el único requisito aprobado por el cielo. Y ya lo demás es cuestión de fondo, si conviene o no conviene. Y aquí sí tengo que hacer una observación muy puntual, porque si bien es cierto que lo más importante es que las dos personas sean cristianos, también juega un poco a veces, y eso hay que evaluarlo, el tema de la cultura, ¿ok? Temas de, cuando me refiero a temas culturales, me refiero a temas de crianza, temas de costumbres. Eso puede afectar un poco si no se tiene conciencia de estos temas. Por ejemplo, una persona cristiana, una chica que es de Latinoamérica, se casó con un cristiano, ojo, esto es lo que voy a decir, de Norteamérica, y uno dice, ah, pero perfecto, eso está mal, eso está espectacular, eso ya se resolvió la vida, dijera Maduro. ¿Qué pasó? Duraron solo 3 meses juntos, prácticamente ella tuvo que separarse. Te dirá, pero ¿qué pasó ahí, pastor? Porque si ya son cristianos, porque se casaron en Estados Unidos, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué el matrimonio está prácticamente, no se han divorciado todavía legalmente, aunque sí ya están casados legalmente, pero están separados? ¿Pero qué pasó ahí? Sencillo. Él tenía una forma de crianza, de costumbre y de cultura donde lo que le gusta es que la mujer esté todo el día metida en su casa, ocupándose 100% del hogar, sin hacer ningún otro tipo de actividad económica de nada, porque él se encarga de proveer. Usted dirá, bueno, ¿y qué tiene eso de malo? Eso está perfecto. Sí, está bien, él no está mal. El problema está que ella viene de una costumbre latinoamericana donde desde apenas cumplió 18 años se ha acostumbrado a trabajar. Es una persona profesional, es una persona que se ha hecho vida, es una persona que ya se ha abierto camino y que es una persona proactiva. Entonces, este gran detalle, entre muchos otros, pero este es más importante, de culturas, a ella no le gustó. Lo conversó, pero su actual pareja, porque legalmente todas las personas que están casadas, no está de acuerdo en darle o permitirle que siga manteniendo ese estilo de vida. Dirá, pastor, pero esa diferencia no han logrado. No han logrado y parece que no tiene punto de no retorno, así que se separan. Por eso digo que a veces, si bien es cierto que el tema de solamente que sea cristiano, sí, es la base fundamental, pero tiene que haber acuerdos, tiene que haber una conjunción franca y real y en la que en alguna de las partes tienen que llegar y ponerse de acuerdo. Porque eso es fundamental, lo que acabo de decir, tiene que ir en una misma dirección, en una misma forma. ¿Por qué? Porque eso va a afectar la crianza de los hijos, eso va a moldear vidas, eso, muchas cosas. Por eso no se trata simplemente, más allá de que si es cristiano o no, dentro de la misma cristiandad, tiene que haber acuerdo. Es por eso, y es muy raro también, no digo que no pase porque sí pasa. Por ejemplo, cuando un bautista se casa con un pentecostal, te digan, ¿y dónde están las diferencias? Bueno, ¿dónde se van a congregar? ¿O en pequeña iglesia o en esta iglesia? Eso pasa. Tiene que haber ¿qué? Un acuerdo, comunicación, hasta que se pongan de acuerdo. ¿Por qué? Porque tienen que ir en la misma dirección. No puede haber 2, 3, 4, 5, 10 direcciones. No puede. Entonces, esta persona te acerca o te aleja de Dios. Filtro práctico. Compartimos valores espirituales reales. Hay evidencia de fruto espiritual. Un ejemplo de esto, que también es muy típico verlo en esta área, Sansón. Él decidió, fue por el deseo de su corazón, de su carne. ¿Cuál fue el resultado? Terminó destruido. Ahí está más clarito imposible. Esto es en el caso de cuando son yugos desiguales, ¿no? Y en el caso contrario, ¿qué tenemos, pastor? Bueno, Isaac y Rebeca, Génesis 24, lea la historia para que usted vea. Fue una decisión guiada por principios y fue confirmada y dio fruto. Ahí tiene el caso contrario. Ok, vamos ahora con la típica pregunta que más sobresale hoy día. ¿Qué quiere Dios para mi vida? Todo el mundo dice, bueno, pastor, todo el mundo donde voy me dice que mi vida tiene un propósito, que Dios tiene un propósito para mi vida, pero yo no sé qué es eso, o sea, qué voy a hacer yo con mi vida, o sea, todo hijo de Dios de verdad tiene un propósito en su vida, tiene una dirección en su vida. Vamos a responder esta pregunta tan importante, porque aquí también hay decisiones que tomar. ¿No cree usted que porque Dios le establece
y le muestra algunos fragmentos de la película que Dios tiene para usted, usted no va a tomar decisiones. Usted tiene que tomar decisiones allí. Mateo 6:33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él le dará todo lo que necesiten. Aquí quiero resaltar la primera parte que dice: busquen el reino de Dios. Aquí la palabra griega que se traduce en la novela como buscar o busquen acá, la palabra griega setio. Significa buscar activamente, intencionalmente, con alta prioridad. Esto es muy importante resaltar. Con alta prioridad. Buscar activamente e intencionalmente y con alta prioridad. Eso es lo que representa y lo que significa esa palabra buscar aquí, en esta parte del mensaje de mi Señor Jesús, que se nos resalta en Mateo. Es decir, cuando aquí se dice buscar primeramente el reino de Dios, se nos está diciendo busquen activamente, intencionalmente y con alta prioridad el reino de Dios. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Esto le da un énfasis totalmente diferente a esta palabra, a esta parte. ¿Por qué? Porque algunos cristianos dicen, bueno, yo estoy buscando el reino de Dios, pero también estoy buscando esto para mí, por otro lado. Como que para cumplir con los dos bandos, como para no sentirse mal en su conciencia. Pero eso no es lo que resalta aquí esta enseñanza. Dice que en lo que más debes invertir tu vida es en buscar el reino de Dios. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto te va a salvar de buscar tu comodidad, tu status quo, lo que en el fondo tu corazón engañoso, que ya lo vimos la semana pasada, busca meter de contrabando sin que nos demos cuenta en nuestra vida. Y esto te va a garantizar algo muchísimo para lograr definir cuál es el propósito y luego que lo descubras, cumplirlo, que es obedecer aunque no te guste. Porque ¿qué puede pasar? A veces cuando queremos fantasear, y digo fantasear porque hasta que Dios no te lo confirma, es una fantasía. Si Dios te lo confirma, ya se convierte en una realidad de vida para ti, como propósito. Pero cuando uno ¿cuál sea el propósito de Dios para conmigo? ¿Por qué? Porque queremos tomar decisiones, queremos trabajar en pro de eso. Entonces uno empieza a fantasear, ¿será que es que Dios me tiene a mí como tipo Benny Hill, con Katherine Coleman llenando estadios y con un micrófono y que me vean en todos los países del mundo y en canales de YouTube y volverme famoso? Eso es lo que nuestro corazón se imagina. Pero ¿y qué pasa si lo que Dios tiene para ti se parece más bien a algo que te desagrada, como fue lo que le pasó a Jonás? El propósito de Jonás era ir a predicarle a Nínive y era algo que su corazón, que su ser no quería, pero ni en lo más mínimo. Pero ese era el propósito para su vida. Puede ser eso. Y ya usted sabe cómo concluyó la historia de Jonás. Entonces es contradictorio que tomemos decisiones para enfocarnos en el propósito de Dios en nuestra vida, pero resulta que cuando Dios nos empieza a mostrar por dónde va la cosa, no nos gusta. ¿Y usted cree que usted se va a salvar de eso? Yo le voy a decir una cosa: salga chivo, salga rana, Dios siempre gana. Y si Dios tiene que permitir una tormenta en tu vida y que te traiga un pez para doblegarte y quebrarte, para que así obedezcas, lo va a hacer. Pero eso pasa ¿por qué? Porque no estamos buscando con tanta intensidad el reino de Dios, sino como buscamos otras cosas. Y por eso cuando nos toca quizás ver y trabajar en pro de lo que Dios tiene para nuestra vida, nos negamos como Jonás. Porque no nos gusta. Yo pensaba que era esto, yo pensaba que era otra cosa. Pero si eso es lo que Dios tiene para ti, es menos honroso que lo que tú tenías en tu corazón, lo que tú te habías imaginado. No es menos honroso, para nada. Entonces muchos quieren descubrir ese propósito, pero no quieren rendirse. ¿Usted cree que a ver, seamos honestos? Mire, yo lo voy a hacer otro ejemplo muy práctico, nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted cree que es fácil afrontar en la humanidad saber que fuiste, que naciste, que creciste y que ahora te toca sacrificarte por el resto de la humanidad? ¿Usted cree que su carne de verdad quería sufrir lo que sufrió? Le recuerdo el monte Getsemaní, cómo él oró, cómo él clamó. Era tanto el nivel de presión, de intensidad, de nerviosismo, que ya él sabía que le tocaba sufrir, que la ciencia dice que los vasos sanguíneos de su rostro se rompieron y se mezclaron con el sudor. Y por eso la Escritura dice que
sudaba como gotas de sangre. Eso es lo que la ciencia llama cuando un ser humano está expuesto a un nivel de estrés tan elevado y tan alto, se pueden empezar a reventar los vasos sanguíneos de su carne. ¿Y eso qué quiere decir eso? Que su carne estaba anhelando, deseando con todo lo que sabía que le iba a afrontar. No. Por eso lo oró, para tener las fuerzas para que su carne siguiera con el propósito. Y eso nos va a tocar. Eso nos va a tocar. Otro ejemplo que tenemos de esto, Abraham. Génesis 12. Él salió sin saber el plan completo. Pero ¿por qué muchas veces Dios lo hace así? Porque va a poner a prueba nuestra rendición y nuestra obediencia. Nuestra rendición y nuestra obediencia. Dios lo va a hacer. Dios va a poner a prueba eso. Y allí nosotros mismos descubrimos quién está gobernando nuestra vida. Si nuestro corazón caprichoso que nos busca engañar, como ya se lo mostré la semana pasada, que es nuestro principal obstáculo, o si estamos luchando contra nuestro propio corazón para obedecer a Dios. No es poca cosa esto. Entonces, decidir como la Biblia quiere que decidamos, no es que sea complicado, no es complicado, es costoso. ¿Por qué? Porque eso implica morir al ego, renunciar muchas veces a nuestros deseos y someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Muchos se saben el Padre Nuestro de memoria, pero pocos se han puesto a meditar y a recordar esa oración que la tomamos como ejemplo para nuestra vida. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, así en la tierra como se hace en el cielo. Reconocemos al Padre, nos sometemos a su carácter y obedecemos su voluntad. Las tres primeras líneas ya nos dicen mucho más de lo que expresan en esa oración. Y eso que se hace un petitorio de los apóstoles. Y les recuerdo que los judíos saben orar, porque eso para ellos es básico. No es que ellos no sabían orar. Ya desde temprana edad, desde la edad de que los niños empiezan a orar, empiezan a leer y a escribir, ya lo hacían junto con la Torá, junto con la ley mosaica. Por lo tanto ya ellos saben, por lo menos por conocimiento, lo que es la oración. Y aún así los apóstoles, porque fue una petición de los apóstoles, se le acercaron al Señor y le dijeron: Señor, enséñanos a orar, queremos orar. Y es cuando Jesús le da esa famosa oración del Padre Nuestro. Así que lo voy a dejar hasta aquí. Vienen otras partes más. Creo que ha sido un mensaje bastante práctico, necesario hasta este punto. Recapitulando rápidamente, pregúntese: ¿es bíblico? Si la respuesta es no, descártelo. ¿Glorifica a Dios? Depende. Si es no, deténgase. ¿Te edifica a ti y edifica a otros? Si la respuesta es no o te llevas a no, reevalúalo entonces. No hay un consejo sabio, hay un consejo muy natural, muy carnal, muy lógico. Espera un momento. Estoy siendo muy guiado por la carne, quizás corrígelo. Ahí está. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Bendito eres, Señor. Te pedimos, Dios, que nos sigas edificando en tu palabra para que podamos tomar decisiones acertadas, alineadas, Señor, con tu reino, con tu justicia, con tu voluntad, con tu propósito, Señor, para que cuando lleguemos a ese punto de no retorno, el propósito de nuestra vida, tengamos el sometimiento de nuestro corazón, Señor, la crucifixión de nuestro ego y la voluntad rendida para obedecer, Señor. Aunque nos toque padecer por un tiempo, que nos toque sufrir en medio del cumplimiento de ese propósito, Señor. Padre, que así, Señor, seamos gobernados por tu Espíritu y por tu palabra y no por los deseos de nuestro corazón engañoso, Padre. Ayuda a tu iglesia, ayuda a tus ministros, ayuda a tu pueblo, Señor, a decidir con sabiduría, con entendimiento, con estos lineamientos que provienen de tu boca, Señor. Padre, bendícese tu pueblo, Señor. Bendice el fruto de sus manos, Señor. Guárdales de todo mal y peligro, Señor. Y que este mensaje pueda llegar y bendecir a muchos otros, Señor. Amén.